Estamos en contacto nuevamente con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital San Juan Milich y responsable de informar sobre el tema coronavirus aquí en Villa Constitución y en el departamento. Doctor, muy buenas tardes. Lamentablemente la situación sigue complicada. Nuevamente, Víctor, bueno, ¿cómo está usted? Espero que haya tenido un buen fin de semana, aunque la reflexión del fin de semana es que vemos que en nuestra ciudad sigue habiendo muchas cosas permitidas y la gente abusa de esos permisos que tiene. Ayer pude ver con bastante preocupación gran cantidad de gente, tanto en cabotaje, en Silsa o en las dos manos, gente que no cumplía los protocolos, gente sin distanciamiento social, gente tomando del mismo vaso, la misma botella, tomando mate, sin problema, los chicos corriendo de un lugar para el otro, y eso no genera tranquilidad. Me parece que la gente no ha entendido que la restricción no es solamente nocturna, sino que la restricción de cuidados debe ser durante todo el día. Y esto lamentablemente se refleja día a día en los números que tenemos. A partir del viernes tuvimos en Villa Constitución 27 casos, el día sábado 31 y ayer 34 casos activos. En el departamento tuvimos el viernes 19 casos, 23 casos el sábado y casos ayer domingo. Y en las otras localidades que siempre mencionamos, 28 casos el viernes, 29 casos el sábado y uno solamente ayer. Pero como hacemos habitualmente en la semana, que es lo que siempre nos preocupa y nos llama la atención, que en el total de la semana en Villa Constitución hubo 239 casos positivos, lo cual significa un aumento en relación a la semana anterior de 71 pacientes, que significa esto un aumento del 29% de casos en una semana. En el departamento hubo 127 casos positivos, con un aumento de 53 casos en relación a la semana anterior, con un aumento de un 41% de casos. Y contrariamente a esto, las otras localidades que la semana anterior habían tenido 284 casos positivos, esta semana bajaron a 170. Es decir, que tuvieron una disminución de 114 casos, o sea que bajaron en un 67% el número de casos. Yo me hago esta pregunta y sugiero analizarla. En las otras localidades, ¿se empezaron a cuidar más después de tantos casos que habían tenido la semana anterior? ¿O sus intendentes o jefes comunales hicieron algunas medidas que fueron mucho más efectivas? Cosa que acá no hicimos, porque acá vimos que el fin de semana la gente siguió movilizándose sin problema. Hay mucha gente que me dice que con esta restricción de cierre de algunos comercios a las 7 de la tarde, parece que la gente se acuerda de las 7 menos cuarto, 7 menos 10 y se agolpan todos en los comercios. Claro. Me comentaban colegas que han venido de Rosario que ayer en Rosario había colas para entrar a los restaurantes o bares. A ver, yo no llego a comprender cuál es la necesidad de ir a comer afuera, de no querer cocinarse en casa. La verdad que respeto la decisión de cada uno, pero no la comparto. Una cuestión es esa, respetarla, y otra es no compartirla. Me parece que no hemos aprendido. Y en el Claro. total de casos, cuando... Sí, Víctor. No, digo que justamente coincido con usted. Parece que muchos pensaran, aprovechemos ahora que a esta hora podemos andar y juntémonos, como si la viveza fuera a engañar a las autoridades, cuando en realidad les están diciendo, trata de no juntarte porque estás en riesgo. Está en riesgo la salud, está en riesgo la vida. Sí, y parecería que lo que se les prohíbe hacer a la noche lo hacen durante el día. Entonces eso Claro, tampoco, parecería que la gente tiene la creencia que el virus solamente circula de noche, por eso se les prohíbe la noche. Sí, claro. pero durante el día está permanentemente. Y lo otro que tenemos para decir hoy, con bastante preocupación, que estamos viendo que está aumentando el índice de casos en la edad pediátrica y adolescente. Ya tenemos referencia de que el Sanatorio de Niños de Rosario, lugar de derivaciones habituales que hacemos, en este momento tuvo que disponer hasta la sala de oncohematología que tiene para poder hacer internados COVID. O sea que está aumentando el número de casos de chicos con bastante complicaciones, algunos,
El Hospital Garrahan también aumentó el número de camas en Buenos Aires de COVID y lamentablemente ya tenemos las estadísticas que han fallecido varios niños de corta edad por COVID, lamentablemente muchos de ellos con algunas patologías de base importantes, pero bueno, el COVID ha hecho algunas cuestiones insalvables dentro de la atención médica y no han tenido otra posibilidad más que el fallecimiento, lamentablemente. Y Doctor, esto acá en la repercute ciudad, cada día en esto. perdón, Sí, en la ciudad, ¿se han tratado algún caso de COVID en niños? ¿Se ha dado algún caso acá en la ciudad o en el departamento? tenemos algunos casos positivos, pero no chicos que hayan requerido internación. Y Ujú, lamentablemente muchos chicos, cuando tenemos un caso positivo dentro de la familia, lo consideramos ya positivo como caso por contacto estrecho. claro, Por eso la gente tiene que comprender que cuando yo hoy digo, en la semana tuvimos 239 casos, multipliquemos por 4, o sea que tenemos casi 1000 casos seguros de COVID, que muchos son asintomáticos. Por eso la gente también no respeta el aislamiento, no cumple los 14 días que están establecidos cuando hay un positivo dentro de la familia. La integrante femenina, a lo mejor de muchos hogares, como ella no tiene síntomas, piensa que puede salir a hacer las compras, ir al supermercado. Lo que se hacía el año pasado, que se pedía más por delivery o por compra telefónica, en este momento ha disminuido muchísimo. He hablado con supermercadistas que me dicen, los supermercadistas, me ha bajado muchísimo los pedidos que teníamos el año pasado. Parece que la gente se olvidó de lo que hacía el año pasado como un protocolo que era necesario y ahora ya no lo hace. claro, claro. Doctor, recién, hace un rato, la ministra de Salud de la provincia aseguró que estamos en emergencia sanitaria. El gobierno nacional está analizando ajustar más las restricciones, tomar más medidas restrictivas ante el avance rapidísimo de esta segunda ola que, como ya se venía anticipando, es más grave aún que la primera, se cobra más vidas, y como decía usted también, ataca también a los niños, hay muchos jóvenes que están afectados y realmente la situación es preocupante. ¿Considera que aquí en Villa Constitución también habrá que ajustar las restricciones, doctor? Yo creo que acá en Villa Constitución deberíamos ajustar mucho más los controles. Veo todavía circulando gente sin cumplir los protocolos. De cada 7, 8 personas que cruzo, 4 o 5 van sin barbijo, van sin ningún tipo de protección, no hacen absolutamente nada y eso genera indudablemente la probabilidad de que el virus siga circulando. Como la gente se siente sin síntomas, considera que no tiene nada y lamentablemente el asintomático es el que más nos está contagiando. Y la Claro, gente piensa que por ahí también, como ya lo vacunaron y tiene una dosis con eso, le permite la libertad de sacarse el barbijo, de ir libremente a un lugar o a otro. Y la verdad que no nos llega a entender la gente que esto no es así. Pese a la vacunación, uno puede enfermarse, no gravemente de la enfermedad, pero sí tener una viral suficiente para contagiar a otras personas, tenga o no tenga comorbilidad, mayor de 60 o menor de 60, y seguimos teniendo las estadísticas que casi un 34% de los internados en terapia intensiva son personas menores de 50 años. claro, es gravísimo. ¿Y cuál es la situación en cuanto a cantidad de internados en el hospital, en el sanatorio y a la disponibilidad de camas en este momento? Bueno, en el hospital tenemos 11 camas de terapia, las 11 ocupadas, no tenemos lugar en terapia, 7 pacientes en la zona denominada COVID, o sea que nos quedan 4 camas escasas y tenemos en la zona febril 2 pacientes. Y en el sanatorio Rivadavia, que es el efector privado que tenemos en la ciudad, tenemos que el sanatorio tiene 12 pacientes positivos internados con uno en terapia intensiva y 6 pacientes sospechosos. O sea que en este momento tenemos por COVID 38 camas ocupadas entre sanatorio y hospital. Doctor, ¿qué pasa si una persona en este momento está realmente en una situación crítica y necesita estar en la unidad de terapia intensiva? ¿Qué pasa si va al hospital
el hospital no tiene lugar en este momento en la unidad de terapia intensiva. ¿Qué pasa con esa persona? Se intenta hacer la derivación en la medida que se puede y se consiga cama. Por ejemplo, el día viernes se derivó una paciente desde nuestro hospital al Hospital Italiano de Rosario y otro paciente que tenía un infarto agudo de miocardio fue derivado a un centro asistencial de San Nicolás, dado que no podía tener atención dentro de la zona del módulo porque estaba con todos los pacientes COVID y era un riesgo para ese paciente su contagio del COVID sobre un infarto. Entonces, lamentablemente estamos en situación crítica cuando nos queda la última cama. Así hay un artículo que salió hace unos días en un diario de Buenos Aires, la última cama, qué decisión se debe tomar, y eso es un análisis permanente que hacen los médicos de los módulos junto con dirección y vicedirección médica, y se analiza cuál es la mejor estrategia para ese paciente en una necesidad extrema de atención. Claro, claro. Doctor, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Siguen llegando? ¿Se está vacunando en este momento? En este momento se sigue vacunando en La Fontana con la plataforma AstraZeneca. Para hoy hay aproximadamente 200 turnos ya adjudicados por la provincia. Se está terminando pacientes de 70 años y calculamos que a partir de mañana se empieza a descender de 70 a 65 y después se seguirá de lo de 65 a 60. En este momento se quedan unas 300 dosis disponibles de la plataforma AstraZeneca. Ya llegaron 1.200 dosis de Sputnik, que ya la tenemos preparada para cuando la provincia nos determine cuál va a ser la estratificación que vamos a tener que vacunar. Sobre la vacuna Sputnik hay una novedad que ha salido hoy, que aparentemente el Instituto Gamaleya, que es el que hizo la vacuna, ha determinado que la vacuna puede recibir todo aquel vacunado con la primera parte de la vacuna Sputnik, la segunda la podría recibir a los 90 días. O sea que ya tendríamos dos plataformas que la vacuna se podría diferir la segunda dosis en 90 días, que son AstraZeneca y Sputnik. No así Sinopharm, que todavía no tiene pautado de que la inmunidad de la primera dosis sea tan efectiva y duradera para esperar 3 meses. Pero aparentemente las dosis que han llegado de Sinopharm serían para poder vacunar con segunda dosis a los docentes y a otros pacientes que se han vacunado con la primera. Así que estamos a esa espera. Lo de Sputnik de esperar 3 meses segunda dosis es una buena noticia, pero eso también por ahí a la gente no la tranquiliza y la preocupa. Y algo que Claro. quiero agregar de las vacunas, porque en este momento tenemos algunas consultas de algunas personas que por patologías de base que tienen, dicen que no quieren hacerse la plataforma AstraZeneca por las complicaciones que podrían tener. Hoy hemos tenido una charla con la jefa de vacunación y desde provincia se ha determinado que todo aquel paciente que no quiera acceder a la plataforma de vacuna que se está haciendo en el momento que le toca el turno, debe reprogramar su turno, pero también al reprogramar su turno no sabemos en qué plataforma de vacuna le va a tocar. O sea Claro, que toda paciente que pierde el turno que tiene de vacuna, no sabemos después cuándo le va a tocar el nuevo turno y si no le va a tocar con la misma plataforma que no quiere vacunarse ahora. O sea que esa es claro. una decisión muy particular de cada uno, no hay excepciones, lamentablemente. Sí hemos podido hacer excepciones y se adelantó mucho con personas trasplantadas, con personas que estaban en diálisis, ya se logró un gran avance, pero los llamados esenciales, como podemos decir periodistas, los que trabajan en cocherías, los que son de la policía o de vigilancia, todavía no ha llegado a nuestra ciudad la indicación de que se los pueda vacunar, no así en Rosario que se lo está haciendo. Pero sí Doctor, veo con preocupación, Víctor, que hay mucha gente que se está vacunando en Rosario y que tienen domicilio en otras localidades que no son la de Rosario. Y eso me preocupa cómo la gente está utilizando esa viveza criolla, entre comillas, y mucha gente del norte de Buenos Aires se ha notado con domicilios de Rosario y se está vacunando sí, allá. sí, sí. Pero ahí está fallando el control, doctor. Exactamente. En el documento cuando se presenta dice, pero usted qué domicilio tiene, no le corresponde. Pero bueno, parecería que
me salvo yo y no importa a los demás cómo estén. Claro. Doctor, así como están haciendo un reclamo hasta ahora sin respuestas los empresarios fúnebres de la provincia de Santa Fe, los bomberos voluntarios de la provincia de Santa Fe también están reclamando al gobierno provincial ser declarados trabajadores esenciales y recibir la vacuna. Ya han presentado dos cartas al Ministerio de Salud sin respuestas. Realmente uno no entiende el orden de prioridades que estableció el gobierno, teniendo en cuenta que los bomberos voluntarios, por ejemplo, desde el primer minuto están al pie del cañón, fueron quienes han estado desinfectando los lugares donde iba mucha gente, son los primeros que concurren ante una emergencia, están en contacto permanente con la gente, ellos no pueden cerrar el cuartel por la pandemia, sin embargo no son tenidos en cuenta. Es que cuando el gobierno nacional saca la nueva normativa de quiénes iban a ser esenciales, se tomaron 3/4 del capítulo esencial y los otros lo dejaron al final, en letra chiquita. Todos los políticos en letritas negras y en mayúsculas, porque parecería que los políticos son más importantes que todo el resto de la población. Claro, se creen esenciales. Sí. Eh, Esenciales para... Bueno, no me haga hablar porque termino enfrentándome por ahí con algún político. No sí, no es para menos. necesariamente los políticos, no necesariamente con los políticos de acá de nuestra ciudad, porque los políticos que tengo acá en la ciudad han demostrado gran vocación de servicio y trabajar por nuestra ciudad de muy buena manera. Pero en otros lugares, la verdad que, como dicen muchos, bastante impresentables. Es cierto. Bueno, doctor, para ir cerrando la charla y para dejar en claro lo que tiene que ver con internación y para que aquellas personas que todavía no han tomado conciencia de la gravedad de lo que estamos viviendo, si en este momento una persona necesita internarse en la unidad de terapia intensiva por COVID, por un estado crítico, no hay cama disponible en Villa Constitución y deben ser derivados a otra localidad. Así es. Así es, tenemos que derivar a otro lugar en la medida que el otro lugar tenga cama. Como nos Claro, pasó a nosotros que tuvimos que recibir 3 pacientes, uno de Totoras, uno de las parejas y otro de Capitán Bermúdez. O sea que claro. lamentablemente, de la misma manera que nosotros abrimos las puertas para otras localidades, en la medida que hay, nos pueden abrir las puertas nosotros en otros lugares, siempre y cuando esté disponible la cama que nosotros requiramos y la complejidad del paciente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, realmente es muy, muy preocupante la situación. Ojalá todos tomemos conciencia de ello y Extremadamente. nos cuidemos más. Extremadamente, Víctor, y la gente creo que en todo este tiempo que llevamos desde el 25 de agosto, cada día tratando de llevar información clara, justa, necesaria, con mucha transparencia, la gente no nos ha escuchado mucho con respecto a los protocolos. La gente piensa que esto es, me parece que están contagiados del presidente de Brasil, que esto es Claro. una gripeciña nada más y que no pasa nada y que se puede seguir yendo a los shopping, a los restaurantes, a los bares, ir a las plazas, jugar partidos de fútbol, de pádel, de lo que sea. Qué sé yo, es muy difícil, muy difícil. Cuando nosotros estamos de este lado, y hoy para cerrarle le digo que hoy un informe de la Asociación Médica de Rosario pide al gobierno municipal de Rosario que ajusten las medidas de circulación porque está a punto de colapsar todo el sistema de Rosario con el agotamiento de médicos y médicas y de todo el personal de salud en Rosario. Muy, muy, muy grave, muy grave. Bueno, O sea doctor, que si Rosario está teniendo problemas, no vamos a tener posibilidad de derivación al lugar que habitualmente nosotros derivamos cuando tenemos cierta complejidad. claro, claro, sí, 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 sí. Bueno, doctor, ojalá esto se revierta, en las próximas horas tengamos mejores novedades, pero lamentablemente la realidad que nos toca vivir en este momento es esta y ojalá todos tomemos conciencia para empezar a cuidarnos un poco más lo antes posible. Le mando un abrazo grande, doctor. Si Dios quiere, mañana volvemos a contactarlo. Gracias, Víctor, y a la gente. Todo depende de nuestra conducta. Sin dudas. Gracias, doctor.